Muy buenas tardes, profe. Este es mi video de sustentación del segundo desempeño del segundo trimestre en matemáticas. Bueno, entonces, caracterización de variables cualitativas y cuantitativas. Eh, el- la cualitativa, se realiza a partir de la información proporcionada por tres herramientas, que son tablas de frecuencia, representaciones gráficas y la moda. Y la cuantitativa se determina a partir del número de datos y estos pueden ser agrupados o no agrupados. Las cuantitativas está relacionada con un número exacto y las cualitativas podrían mencionarse como eh, caracteres que sean, por decirlo así, individuales y que se puedan como agrupar, como los que más se repitan, por ejemplo. Entonces, digamos, ¿cuál es su color favorito? Entonces ahí tenemos los votos del rojo, del azul y así. Y la cuantitativa sería como cuántas veces usted hace deporte a la semana. Así sería un ejemplo. Entonces vamos con los tipos de gráficos. Primero encontramos aquí el gráfico de barras, o más conocido como diagrama de barras. Eh, digamos que en este se presenta la información por los ejes cartesianos, o sea, el eje X y el eje y pues indican el número de valores. Este generalmente se emplea para representar la frecuencia de diferentes condiciones o variables, por ejemplo, la frecuencia de los diferentes colores del iris en una muestra determinada, que solo pueden ser unos valores concretos. Únicamente se observa una variable, las abscisas y las frecuencias de las coordenadas. Ahora vamos con el diagrama circular o de sectores. Para los niños también a veces he explicado como el diagrama del quesito, porque cuando se parte por los diferentes ítems, van saliendo como porciones. Entonces, pues cada sector o cada parte va a representar un valor de una variable con la que se trabaja. Este gráfico puede ser muy habitual cuando se está mostrando la proporción de casos dentro del total, utilizando para representarlo los valores porcentuales, es decir, el porcentaje de cada valor. Ahora vamos con el gráfico de líneas. Se usa para delimitar el valor de una variable dependiente respecto a la otra independiente. Este también puede utilizarse para comparar valores de una misma variable o de diferentes investigaciones usando el mismo gráfico. Por ejemplo, el número de ventas de dos empresas diferentes, pero que van hacia el mismo mercado. Un ejemplo, iPhone y Samsung, que los dos venden tecnología como celulares y así. Se puede mostrar como las ventas que han tenido cada uno de ellos durante cierto periodo de tiempo. Gráfico de dispersión, que es este que tenemos por acá. El gráfico de dispersión o gráfico XY es un tipo de gráfico el cual mediante los ejes cartesianos se representa de forma de puntos todos los datos obtenidos mediante la observación. Los ejes X y Y, perdón, muestran cada uno de los valores de una variable dependiente y otra independiente, o de variables de la que se obtiene observando si presenta algún tipo de relación. Ok, ahora vamos con gráficos de áreas, que sería este de acá. Mm, Este es similar al gráfico de línea. La relación entre variable dependiente e independiente. Inicialmente se hace una línea que une los puntos que marcan las diferentes valores de la variable, pero también se incluye todo lo situado por debajo. Este tipo de gráfica nos permite ver la acumulación de un punto determinado, incluye los situados por debajo. Eh, este es muy usado para medir y comparar valores de diferentes muestras. Digamos, por ejemplo, los resultados de dos personas.
o compañías o países por los registros de un mismo valor. Los diferentes resultados pueden apilarse, observándose fácilmente las diferencias entre las diversas muestras. Y por último tenemos el cartograma, que es el que está acá, que este gráfico resulta de utilidad en el terreno de la epidemiología, o digamos, para mostrar un ejemplo al inicio del COVID, en el continente, qué ciudades ya tenía este virus. Eso sería un ejemplo. Entonces, este indica zonas o áreas geográficas en las que aparece o no con más frecuencia un determinado valor de una variable. Ok, ahora vamos con las medidas de tendencia central, que son o que pretenden exponer un dato que resuma todo un conjunto de valores. Estas son tres y son el promedio o la media. La media que la conocemos desde chiquitos, pero que ya cuando vamos avanzando de edad se la va conociendo como promedio. Se representa con la letra griega, esta que no tengo muy claro el nombre, eh, y es el resultado que se obtiene al generar una división con la sumatoria de diversas cantidades por el dígito, eh, por el dígito que la representa en total. También se utiliza para nombrar el punto en que algo puede ser dividido por la mitad o casi por el medio y para referirse al término medio de una situación. Ok, ahora tenemos acá la mediana. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en orden de magnitud, es decir, al 50% de las observaciones tienen valores iguales o inferiores a la mediana y los otros 50% tienen valores iguales o superiores a la mediana, como en este caso, que es el de la mitad. Y la moda, en la estadística, la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, tenemos acá está lo siento, acá está el ejemplo de la estatura de una serie de 7 personas. Y vemos que la más común o la que más se repite es esta. Y por eso está como así encerrada. Ok, ahora vamos con las medidas de dispersión. Estas entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tiene un conjunto de datos. Ok, entonces, el rango. El rango es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población de muestra estadística. ¿Esto qué quiere decir? Que se coge el valor más alto y el valor más bajo y se restan, y ese sería el rango que hay entre las variables. La varianza. Esta representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media, o sea, al promedio. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. La desviación típica. Es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que cero. Esta se llama desviación típica o desviación estándar, y esta es su fórmula, igual que acá, esta es la fórmula de la varianza. Desviación media es la medida de las desviaciones absolutas y es un resumen de la dispersión estadística. Y por último, el coeficiente de variación se define como la desviación estándar de la muestra expresada como porcentaje de la media muestral, y aquí están las fuentes bibliográficas. Entonces, a continuación vamos a pasar con los resultados de la encuesta. Entonces, para esta encuesta simplemente fue realizada a jóvenes, estudiantes del colegio y también personas de mi entorno. Y primero, se consultó su nombre, después su estrato socioeconómico y ya. Entonces, bueno, aquí mm, tenemos las preguntas, son 10. Y en total los encuestados fueron 20. Y acá los resultados se ven representados por 1, 2, por números. ¿Por qué? Para sacar así sus rangos, su varianza y así. Entonces,
se consulta el estrato, la vivienda, qué porcentaje de ganancias van dirigidas a servicios públicos, tuvo complicaciones para pagar los servicios básicos durante la pandemia, donde uno viene siendo sí y dos viene siendo no. Igual acá, algún familiar suyo perdió el empleo durante la pandemia, dos es no y uno es sí. Algún familiar suyo fue ascendido en su trabajo, dos es no y uno es sí. Su familiar se vio endeudado durante los últimos 2 años, uno es sí y dos es no. Su familia tiene más ingresos además de su sueldo. Acá solo se repitió dos respuestas que fueron sí, alquiler, que es uno, y dos, que es no. Después sus papás comprenden su proyecto de vida, uno es sí, dos es no. Ya tiene claro su proyecto de vida, dos es no y uno es sí. Después de graduarse, usted piensa estudiar enseguida en la universidad o se va a tomar un tiempo. Uno es sí y dos es no. Y por último, ¿cómo piensa pagar sus estudios? Uno es de ahorros, dos es de ingresos y tres es de becas. Ok, entonces acá está el número de respuestas, acá está el promedio de cada uno, la mediana, la moda, el valor máximo, la varianza. Acá están los datos expresados. Ahora, las gráficas, ¿cómo lo graficamos? Hice gráficos de círculo y gráficos de barras y gráficos de línea. Entonces, por ejemplo, en el primero, estrato socioeconómico, podemos decir que un 15% es estrato 4 y el 85% es el estrato 3 de todos los encuestados. Acá también está representado, por ejemplo, en este, ¿qué porcentaje de ganancias van dirigidas a los servicios públicos? Entonces, 50%, 60%, 70%. Vemos que aquí están distribuidas. Acá también se puede ver en el diagrama de barras y en el de líneas. Y así sucesivamente. Vamos a observar cómo los datos están representados. Estas de sí no fueron sencillas. Vamos a continuar si quieren con la de los ingresos. Y entonces, ¿cómo piensa pagar? Perdón, las estudios. Entonces, ¿cómo piensa pagar sus estudios? Ahorros 9, ingresos 9, becas 2. Entonces, 45 y 45 que sumarían 90%, que son 18, y acá 2 para completar 20, entonces 80%, 90% y 10% de becas. Acá igual. Entonces, están 9 personas ahorros, 9 personas ingresos y 2 personas becas. Y acá igual. Entonces, 9 personas ingresos, 9 personas ahorros e ingresos. Y acá donde termina el último punto, por decirlo así, las becas. Y listo, profe. Eso sería todo. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.